Hola, hola. En este video vamos a hacer un refuerzo de la función lineal y la función afín. Pero antes tenemos que recordar el concepto función. Una función se puede representar con una expresión algebraica, así, con una tabla de valores, un diagrama sagital o un gráfico en el plano cartesiano, como este. Para representar una función en el plano cartesiano, los valores de la variable independiente x se representan sobre el eje horizontal o de las abscisas. Y los valores de la variable dependiente y se representan en el eje vertical o de las ordenadas, ¿ya? Recuerden además que nos referimos a f de x, a los f de x cuando hablamos de los y. Y también tenemos el conjunto de partida o las preimágenes para referirnos a los valores de x y conjunto de llegada o imagen para el valor de y. Todo eso ya lo hemos visto en dos videos anteriores. Veamos este ejemplo. Al graficar esta función, f de x igual x cuadrado menos 1, se tiene que este gráfico. Y aquí tenemos cómo se valorizó, cómo se evalúa esta función. Fijémonos acá, dice f de 2 negativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cuando la función, en la función el x es 2 negativo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el y? ¿Cuánto vale el f de x? Y aquí vamos a buscarlo, reemplazo con el 2 negativo, en donde debería ir el x. En este caso, x cuadrado me queda 2 negativo elevado a 2. Y luego se hace la resta, menos 1. El resultado de esa operación es 3. Por lo tanto, cuando el x vale 2 negativo, el y es 3. Y lo podemos observar acá en el gráfico. El x es 2 negativo, por lo tanto avanzo al 2 negativo por el eje x y luego subo al 3 por el eje y. Y marco el punto ahí en el gráfico. Ahora, cuando el x es 1 negativo, el f de 1 negativo es 1 negativo elevado a 2 menos 1 igual 0. ¿Por qué se resolvió esto? ¿Ya? Entonces el x era 1 negativo y el y al evaluar la función me da 0. Entonces voy en el eje x, avanzo 1 negativo y no voy a subir ni bajar porque estoy graficando el 0 en el eje y. Entonces me quedo ahí y lo marco. Listo. Ahora, el x vale 0, por eso me queda f de 0. En donde va el x, reemplazo con el 0. ¿Sí? Estoy evaluando esta función. X cuadrado, entonces me queda 0 al cuadrado. Menos 1. 0 por 0 es 0 y 0 menos 1 es 1 negativo. Entonces, cuando el x vale 0, el y vale 1 negativo. Me queda igual f de 0 igual 1 negativo. Y aquí lo tenemos. Por el x no voy a avanzar, ¿sí? Me quedo ahí, pero sí voy a bajar por el eje y al 1 negativo. Y marco entonces ese punto en el plano cartesiano, que sería el punto 0,1 negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando el x vale 1? Evalúo esta función, la valorizo con el x1. Entonces me queda f de x, f de 1, igual x cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 1. Se resuelve la operación y el resultado es igual a 0. Por lo tanto, cuando el x vale 1, el y vale 0. Lo graficamos por el eje x, avanzo 1 y por el eje y no voy a subir ni bajar porque el y es 0. Entonces ahí mismo, sobre el eje x, marco el punto. Y ahora, si el x vale 2, o sea, me queda en función del 2, f de 2 es igual a x cuadrado, eso quiere decir que valorizo 2 al cuadrado menos 1. Lo único que hice fue reemplazar donde iba el x, el valor del 2, porque digo que el x vale 2. Resolvemos esa operación y es igual a 3. Entonces, cuando el x vale 2, el y vale 3.
Voy por el eje X, avanzo 2 y por el eje Y subo 3. Y me queda el punto 2,3. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la función de manera algebraica, la evaluamos o valorizamos con los valores de X, que serían el conjunto de partida. Este sería mi conjunto de partida, 2 negativo, 1 negativo, 0, 1 y 2. Y al resolver esta operación, con estos valores del conjunto de partida, obtengo mi conjunto de llegada, que sería el resultado de la operación. ¿Ya? Todos estos valores que nos dieron acá de resultados son el conjunto de llegada que corresponden a la variable dependiente, la variable y. Con esos dos datos, los x y los y, podemos graficar porque necesitamos coordenadas x, y. Ahora, hay algunas restricciones en la función y que las podemos observar en la gráfica o en los diagramas sagitales. Y es que en esta función, aquí me dice que esto me está representando una función, se cumple que todo elemento x del conjunto de partida A tiene una imagen f de x en el conjunto de llegada B. O sea, los elementos de este conjunto, elemento x, tienen una sola imagen acá, un solo resultado, ¿sí? Recuerden que estos son los x y yo los reemplazo en una operación y me da un resultado que sería de este conjunto de llegada. Entonces, para cualquier valor de acá, yo lo reemplazo en la operación y tengo que obtener un solo resultado. Esta imagen es única, es decir, ningún elemento x de A puede tener más de una imagen en el conjunto B. Para determinar si en un gráfico se representa una función, puedes trazar una recta perpendicular al eje X y verificar que corte a la gráfica en un solo punto. Entonces tenemos acá esta gráfica y lo que vamos a hacer es, ustedes pueden usar una regla, trazar una recta que sea perpendicular, o sea, al eje X, o sea que vaya como el eje Y. Y la podemos trazar acá, allá, en cualquier lugar que corte a la gráfica. También la podríamos trazar acá, poner la regla así, de manera perpendicular al eje X. Vamos a usar en este caso el eje Y, que es perpendicular al eje X. Y resulta que si fuese función, debería cortar esta recta, que es el eje Y, debería cortar a la gráfica en un solo punto, o sea, debería cruzarse con la gráfica en un solo punto. Cuando les digo la gráfica me refiero a esta línea roja. Y el problema acá es que el eje Y lo corta en dos puntos. Acá en los negativos, pasadito del 1 negativo, y en los positivos, un poco más allá del 1 positivo. O sea, la corta en dos puntos. ¿Sí? Hay un corte acá en dos puntos. Por lo tanto, esto no sería función, porque dice, si la corta en más de un punto, la gráfica no representa una función, ya que para un valor de x existirían dos valores de y. ¿Qué pasa? Tomemos que esto es 1,5 negativo y este es un 1,5 positivo. ¿Ya? Resulta que el x vale 0, porque no avancé, me quedo ahí. Y el y, en este caso, vale 1,5. Menos 1,5. Entonces no me sirve porque además de este punto, en el x0 también tengo otro valor de y, que es acá arriba, 1,5 positivo. Por lo tanto, lo cortó en dos puntos, no es una función. ¿Ya? Así de simple. Ahora, si lo quisiéramos ver más acá, en este sector también podríamos trazar una recta que sea perpendicular al eje X, y si lo corta en dos puntos, fíjense que va a volver a pasar lo mismo, lo va a cortar aquí en dos puntos. Me dice entonces esto que no es una función, es un gráfico de otra cosa pero no de una función. También lo podríamos observar en un diagrama sagital, tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada.
esto corresponde a la variable independiente, los x, y esto a la variable dependiente, que serían los y, los valores de y. Y resulta que los elementos de acá tienen solamente una llegada. No pueden tener más de un elemento en este conjunto de llegadas. Y aquí el 0 tiene una llegada que sería el 0. Listo. El 4 negativo tiene como imagen al 2. Llega aquí a un solo elemento, el 2. Pero ¿qué pasa con el x que vale 1? Llega al número 1 y llega al número 1 negativo. Por lo tanto tiene más de una imagen, tiene dos imágenes, estos dos números. Y eso quiere decir entonces que no es una función, porque tiene que tener una única imagen, un único resultado, ¿ya? Eso sería entonces, cuando vean este diagrama sagital en donde hay dos llegadas, esto no corresponde a una función. Y para los que les salgan dudas de las pruebas anteriores, había una pregunta que se anuló porque no había una opción en donde sí se representara la función, ¿ya? Vamos ahora con este gráfico y resulta que aquí sí se está representando la función. Una función, no sabemos cuál, pero se representa una función. ¿Y por qué lo puedo saber? Porque si yo me fijo en cualquier recta, yo trazo cualquier recta que sea perpendicular al eje X, esta corta la gráfica, que en este caso es la línea celeste, en un solo punto. Por ejemplo, acá si yo hago una recta perpendicular al eje X por aquí, solamente la corta en ese punto. No hay otro más abajo, otro más arriba, como pasaba acá. Lo mismo pasa si yo voy por el eje Y, solamente corta esta gráfica al eje Y en un punto, en el punto Y, en el 2. No la corta en otro punto. Lo mismo pasa por acá, fíjense. Cambia la gráfica, entonces a pesar de que sea una línea curva, que se parezca un poco, si yo trazo una recta que sea perpendicular al eje X y corta la gráfica en un solo punto, entonces es función. Pero si la corta en más de un punto, por ejemplo acá, que tenemos valores arriba y abajo, entonces no es función. En este caso sí corresponde a una función. Vamos ahora a la función lineal. Una función lineal tiene esta forma, f de x igual mx o m multiplicado por x, en donde m debe ser distinto de 0. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando vemos la función lineal es f de x igual un número multiplicado por el x. En el eje X o eje de las abscisas se representa la variable independiente y en el eje Y o eje de las ordenadas la variable dependiente. ¿Ya? Eso ya lo sabíamos y corre también en este caso de la función lineal. Además, esta función se relaciona con la proporcionalidad directa, que la estudiamos en séptimo básico. Esta función se representa con una recta que pasa por el origen. Al graficarla es una línea recta, no una curva como las gráficas anteriores que hemos visto ya. Es una línea recta y además tiene la gracia que pasa por el punto 0,0. Además, el valor de m corresponde a la pendiente de la recta. Veamos un ejemplo. Se va a graficar esta función definida por esta operación, ¿ya? F de x igual 1/2 de x. 1/2 por x. Recuerden que 1/2 es un número decimal conocido. 1/2 es lo mismo que decir 0,5. O sea, podríamos multiplicar el decimal 0,5 por x y me va a dar el mismo resultado. Se puede utilizar una tabla y luego ubicar los puntos. X, f de x. Aquí se dan cuenta que en el gráfico nosotros ubicamos puntos x, y. Y aquí me está refiriendo a la variable y como un f de x, ¿ya? Porque si yo saco el f de x es la variable y. Es otra forma de referirse a esa variable. Tenemos acá entonces la primera columna de los x, o sea, este es mi conjunto de partida,
son mis preimágenes, y aquí tengo mi conjunto de llegada, mis imágenes, que son el resultado de evaluar la función de acuerdo a los valores del x. Y aquí arriba dice f de x, que ya sabemos que se refiere a la variable y. Entonces lo que hizo fue lo siguiente. Cuando el x vale 2 negativo, entonces reemplazo en esta función 2 negativo. Y fíjense que acá hace otra cosa. El x lo pone acá arriba, porque decir un medio de x es lo mismo que decir x por 0,5 o x dividido en 2. Entonces va a usar el x dividido en 2. Y si se fijan aquí, el valor del x es 2 negativo, entonces me queda x dividido en 2, o sea, 2 negativo dividido en 2. Resuelve eso y le da igual a 1 negativo. Lo mismo pasa acá, cuando el x vale 0, o sea, 0 dividido en 2. Resuelve y eso es 0. Cuando el x vale 2, o sea, 2 dividido en 2. Y cuando el x vale 4, 4 dividido en 2. Y así, evaluando la función de acuerdo a los valores del x al conjunto de partida que me dieron, obtengo los valores de la variable y o los f de x, que son exactamente lo mismo, ya se refiere a lo mismo. Lo que me interesa acá es la coordenada para poder graficarlo. Y entonces, para graficar tomo el valor del x, porque en el gráfico yo pongo una coordenada x, y. El valor del x y el valor del y o del f de x, que es lo mismo. Entonces me queda 2 negativo, 1 negativo. Aquí queda el 0,0, 2,1 y 4,2. Estos son los resultados que me interesan de haber aplicado la operación. Con estas coordenadas, que son x, y o x, f de x, que es lo mismo, lo voy a llevar al gráfico, al plano cartesiano, ¿ya? Esto quiere decir que por el eje x voy a avanzar 2 negativo y voy a bajar al 1 negativo. Ya estoy en el eje x, avanzo al 2 negativo y bajo al 1 negativo, y ahí marco el punto menos 2, menos 1. Ahora el 0,0 quiere decir que por el x avanzo 0 y por el y también avanzo 0, o sea, no subo ni bajo. Me quedo ahí mismo, o sea, ahí va el punto 0,0, que es el origen. Y que aquí me dijeron que, claro, todas las funciones de este tipo, en donde un número se multiplica por el x, va a ser una línea recta que pase por el origen. Y ahí me doy cuenta. Vamos con el punto 2,1. Por el eje x avanzo 2 y subo 1 por el eje y. Marco. Luego 4,2. Por el eje x avanzo 4 y subo 2. Marco. Y una vez que tengo todos los puntos en el plano, los uno usando una regla, porque me va a quedar una línea recta que pasa por el origen. Ahora, podemos calcular la pendiente. Y la pendiente se calcula así. Delta y dividido en delta x. ¿Qué quiere decir eso? Que les puse esta fórmula que se ve un poco distinta a la de su libro, porque este signo significa que yo voy a restar. ¿Y qué voy a restar? Voy a tomar dos valores, 2 puntos en el plano, y voy a restar los y arriba y los x abajo. ¿Sí? Entonces voy a tomar estos 2 puntos y arriba tengo que restar los valores de y, o sea, 4 menos 1. Perdón, 2 menos 1, los valores de y, 2 menos 1. Y abajo voy a restar los x. Ahora sí, 4 menos 2. Resto los valores de x. Y el resultado me queda, ahí está las restas, me queda 1/2, o 1 dividido en 2. Y en este caso usó ese número 1/2 para llevarlo a modelar la función. ¿Qué me permite esta pendiente a mí? Primero, la pendiente me va a dar un dato importante que vamos a ver más adelante, si es positiva o negativa. En este caso es positiva y se grafica de esta forma. Y además, cuando yo conozco la pendiente, puedo modelar la función, puedo saber cuál es la operación, porque en la función lineal yo sé que es un número multiplicado por el x.
¿Y qué número? La pendiente. O sea, si yo conozco la pendiente, yo sé que este es el número que se multiplica por el x. Y ahí me queda la función. Como la pendiente me dio 1/2, entonces la función es f de x igual 1/2 por x. Para eso me sirve la pendiente. Y aquí la podemos observar. Ahora, considerando m distinto de 0, la pendiente tiene que ser distinta de 0, la gráfica de la función lineal f de x igual mx corresponde a todas las rectas que pasan por el origen. Todas las rectas que yo pueda graficar en el plano cartesiano y que pasen por el origen corresponden a esta función. Tiene esta forma, la pendiente multiplicada por el x. ¿Ya? Esta gráfica puede tener pendiente negativa o pendiente positiva. Y ahí es cuando vemos que la función es creciente o decreciente. ¿Qué quiere decir esto? M menor que 0 y los números menores que 0 son negativos. Por lo tanto, a esto se refiere con que la pendiente sea negativa. Y cuando la pendiente es negativa, se grafica así. Se fijan que va bajando la recta. Cualquiera de estas tres, aquí hay 3 rectas. O sea, 3 gráficas distintas, pero en las 3 su pendiente es negativa. Por lo tanto, va bajando la recta. Pasa por el origen efectivamente, pero queda en esa dirección. Ya cuando el m, la pendiente, es negativa. En este caso se está hablando de x negativo. O sea, hay un 1 negativo multiplicándose por x. Porque siempre va a ser un número multiplicado por x. En este caso es un -1. Por eso está solo el signo. Ahora, cuando la pendiente es positiva, o sea, m mayor que 0, los números mayores que 0 son positivos, me va a quedar de esta forma la gráfica. Aquí también tengo 3 gráficas distintas, 3 funciones graficadas, pero las 3 tienen pendiente positiva, ¿ya? Y queda así, creciente. Se fijan que va hacia arriba la recta. A medida que yo avanzo por el eje X, la recta va subiendo. También pasa por el origen, pero me queda hacia arriba de manera creciente. Y el número que se va a multiplicar por el X acá va a tener que ser un número positivo. Eso sería entonces de acuerdo a la pendiente, si es negativa o si es positiva. Vamos ahora por fin a la función afín. La función afín es una función de la forma f de x igual mx más n, donde m y n son distintos de 0. Aquí se diferencia un poquito la función lineal porque le agregamos esto, el n, ¿ya? Fíjense que la constante m es la pendiente, o sea, eso se mantiene igual que lo que ya conocemos, mx, un número multiplicado por x, en donde m es la pendiente, que puede ser positiva o negativa, y ya sabemos cómo quedan las gráficas. Y n es el coeficiente de posición, ¿ya? Que en el fondo es lo que me va a decir que se va a trasladar esta recta por el eje Y hacia los positivos, hacia los negativos. La recta va a subir o va a bajar por el eje Y. Ya, eso es lo que me está indicando este coeficiente de posición en el plano cartesiano. Tenemos los puntos A y los puntos B con sus respectivos X e Y, ¿sí? Tengo 2 puntos y estos pertenecen a la gráfica de la función afín. La pendiente se va a calcular de esta forma. Ya lo vimos anteriormente, la pendiente se calcula igual, ¿ya? Y2 menos Y1, esta fórmula ya la habían visto, dividido en X2 menos X1. Necesito 2 puntos de la función, de la gráfica de la función, 2x, y, para poder calcular la pendiente. Veamos. La tabla que se muestra representa algunos puntos de una función afín. No tengo idea cuál es la función afín que me están mostrando acá, pero me dicen que es una función afín y estos son los datos. Cuando el x vale 3 negativo, el y o el f de x vale 1. Cuando el x vale 2 negativo, el y vale 1 negativo. Y así, cuando el x vale 1 negativo, el y vale 3 negativo, etc. Entonces tomamos
dos puntos de esta tabla y vamos a calcular la pendiente. Wow, se nos enredó un poco, pero vamos paso a paso. Dice que algunos puntos que pertenecen a la gráfica son estos, que en el fondo dijo, tomé el X y el Y y hago la coordenada, el punto. 3 negativo, 1. Ahí me queda. Este es el X y este es el Y o el F de X. Lo mismo pasó acá, 2 negativo, 1 negativo. El primero es el X y el segundo es el Y. Lo mismo para estos dos puntos. El primero es el X y el segundo es el Y y lo podemos comprobar en esta tabla. El X1 y menos 7. Como me indica este punto que vamos a graficar, que se podría graficar, ¿ya? Para calcular la pendiente se consideran dos puntos. En particular se va a considerar estos dos, ¿ya? Pero podríamos considerar estos dos o estos dos. Ahí es cosa como los datos me lo den, ¿ya? O lo que yo vea en la gráfica. Lo importante es que tomo dos puntos. En particular voy a tomar el 3 negativo, 1 y el 2 negativo, 1 negativo. Recuerden que el primero es el X y el segundo es el Y. Entonces, para calcular la pendiente llevo la fórmula, que es esta, y reemplazo. I2, tomo el I2, que sería 1 negativo, menos I1, que sería 1 positivo. Me queda así, 1 negativo menos 1 positivo. Y abajo X2, que sería 2 negativo, menos X1, 3 negativo. Reemplazo. ¿Por qué use paréntesis ahí? Para que no se confunda el signo de la operación. Listo, resolvemos. Aquí la resta cambia por suma y este queda negativo, entonces me queda menos 1 más menos 1, menos 2. Y abajo me queda la resta cambia por suma y el 3 que era negativo ahora es positivo. Entonces signos distintos se restan. 3 menos 2 es 1 y se mantiene el signo del mayor en valor absoluto, el 3. 1 positivo. Entonces al final de resolver, de valorizar esta fórmula con los puntos que elegimos, ¿sí? Resolvimos cada uno de los Y y la resta del X y me quedó esto. 2 negativo dividido en 1. 2 negativo dividido en 1 es 2 negativo. Por lo tanto, la pendiente de esta función corresponde a 2 negativo. O sea, tengo una función en donde la pendiente, ya conozco este número que se va a multiplicar por el X, es menos 2. Y aquí lo tenemos escrito. Luego la función tiene la forma f de x igual 2 negativo por x, porque recuerden que la pendiente es la que se multiplica por el x y la acabamos de calcular. Más n, que es el coeficiente de posición. Y no conocemos el coeficiente de posición todavía, pero fíjense acá. Al reemplazar uno de los puntos, en particular este, 3 negativo, 1, se tiene que f de 3, porque recuerden que el primero es el x. F de 3 negativo es igual a 1, que es el resultado de la operación y me da la variable y, ¿sí? Entonces cuando el x vale 3 negativo, el y vale 1. Es decir, fíjense lo que va a hacer acá. Cuando el x vale 3 negativo, entonces f de menos 3 es igual a la pendiente, menos 2 por el x. El x estamos diciendo que vale 3 negativo. Más el coeficiente de posición que no lo conozco. Eso es igual a 1. ¿Por qué sabemos que es igual a 1? Porque me lo dijeron en la tabla. ¿Sí? El 3 se reemplaza en esta función que no conozco, en esta operación, y sale de resultado el 1. Y aquí está la operación. Esta es la operación que todavía no conozco completa. Pero yo sé que el 3 se reemplaza ahí y sale el resultado del 1. Entonces aquí tenemos la pendiente que la calculamos anteriormente, el x y el coeficiente de posición. Y esto me queda de la siguiente forma. 2 por 3, 6 y menos por menos, más. Porque tiene el mismo signo, positivo. Entonces me queda 6 más el coeficiente de posición es igual a 1. ¿Qué número se le debe sumar al 6 para que me dé 1?
Suena raro, pero nosotros conocemos los negativos, entonces voy a tener que sumar un número negativo para que me dé de resultado 1. ¿De qué forma lo podríamos hacer? Es dejar el n solito, o sea, el 6 que está sumando pasa al otro lado, restando. Y 1 menos 6, la resta cambia por suma, este es negativo, listo, eso me da 1 menos 6 es igual a 5 negativo. Entonces después de despejar esto, que es una ecuación, esto que me quedó acá al final es una ecuación, de despejar la incógnita que era la n, que es el coeficiente de posición, que todavía no lo conocíamos, lo despejamos porque el 6 que estaba sumando pasó al otro lado restando, obtengo por fin el coeficiente de posición, que sería 5 negativo. Por lo tanto, a partir de esta tabla y solo con esta fórmula, podemos modelar la función. Puedo conocer la operación que se aplicó acá. ¿Qué sería? F de x igual 2 negativo por x menos 5, en donde el 2 negativo corresponde a la pendiente que se calculó por la fórmula. Y el 5 corresponde al coeficiente de posición, es negativo, por eso va con la resta, menos 5. Es el coeficiente de posición que se calculó a partir de una ecuación que me queda. ¿Ya? Y entonces esta función es la operación que se aplicó acá. Esta es la función que está representada en esta tabla de datos. Yo sé que parece un poco complicado, pero lo que me interesa es que recuerden la forma de esta función, en donde tenemos la pendiente y la podemos calcular con esta fórmula y tenemos el coeficiente de posición. Veamos ahora algunos ejemplos de función afín en el plano cartesiano. También es una línea recta, pero ¿se acuerdan que dijimos que esta no pasa por el origen porque se trasladó? ¿Sí? Y en este caso, solo con mirar esto yo ya sé que la pendiente es positiva porque la gráfica va subiendo, ¿sí? Va de manera creciente, entonces yo sé que el m, la pendiente, va a ser positiva. Y además la gracia es que puedo darme cuenta en este gráfico que el n, el coeficiente de posición, el número que sumo al final o resto, es 3, porque lo que yo suba o baje por el eje Y hasta cortar, o sea, el punto en donde corta la gráfica al eje Y, me va a indicar el coeficiente de posición. En este caso subí 3. La gráfica corta el eje Y en el 3, por lo tanto, en el 3 positivo. Por lo tanto, el coeficiente de posición es 3. En este caso, el coeficiente de posición es 2, porque la gráfica corta el eje Y en el 2. Entonces ya tengo datos importantes para modelar la función, ¿ya? Aquí también tengo representada una función afín, y en este caso es una función que yo ya sé que la pendiente debe ser negativa porque me doy cuenta que la gráfica va bajando, es decreciente. Entonces tengo dos datos importantes. La pendiente va a ser negativa, o sea, el número que se multiplica por el x va a ser un número negativo. Y además, el coeficiente de posición, lo que yo sumo o resto al final, es 2, porque ahí la gráfica corta el eje Y. Chicos, los invito a que sigan viendo videos de los demás videos que tengo en YouTube de funciones, porque este fue solo un resumen de todo lo que ya hemos estudiado.